Tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a otro diálogo en línea. ¿Me están escuchando, verdad? Dado que el último sábado terminamos la serie de estudio, un mapa bíblico sobre el plan de Dios de las edades, que comprendió las 7 dispensaciones, hemos creído conveniente tratar esta noche las diferencias que existen entre el pueblo de Israel y la iglesia. Quien les habla tendrá la responsabilidad de exponer este tema, como es la desigualdad o divergencia en el tema, ya que hay pues diversas fuentes que incluso pueden discrepar con la que vamos a utilizar esta noche, las consultas que se han realizado. Pero los invito pues a ponerse cómodos y estar atentos a nuestra exposición. Diferencias entre Israel y la iglesia. En los siglos XVI al siglo XVIII, cuando los estudiantes de la Biblia comenzaron pues a espiritualizar todas las profecías referentes a Israel, debido a que en esos tiempos parecía imposible que ellos pudieran constituirse en una nación nuevamente. El desierto de Israel había comenzado, el destierro de Israel, perdón, había comenzado en el año 70 después de Cristo. Cuando el general romano Tito arrasó con la nación y la ciudad santa, del templo no quedó piedra sobre piedra, como lo había anticipado el Señor. Humanamente, pues, se veía imposible que se pudieran cumplir con Israel todas las profecías que Dios había anunciado. Así que estos estudiantes de la Biblia, debido a su falta de fe, debido a su falta de visión, comenzaron a llamar a la iglesia la Israel espiritual. Esta definición, sin lugar a dudas, ha causado mucho daño a la iglesia porque se han introducido forzadamente elementos contrarios a la verdadera doctrina cristiana. Creo que hay un micrófono prendido que es el de Carlos. Carlos, si puedes mutear. Carlos, si puedes cerrar tu micrófono. Bien. Gracias. Esta forma de judaizar el cristianismo, que fue el fruto de la falta de fe de los antiguos, ha seguido pues latente en algunos líderes del cristianismo que no tienen gran conocimiento bíblico. Israel, por sobre toda predicción humana, el 14 de mayo del año 1948, asombró al mundo y a los escépticos, constituyéndose en una nación después de un destierro de casi 2000 años, tal como lo había anunciado Dios en su palabra. Pero los que no tienen pues gran dominio de las escrituras no han querido rendirse ni aún ante este hecho consumado y todavía siguen judaizando a la iglesia con esa definición errada y antibíblica de llamar a la iglesia la Israel espiritual. Menciono el término judaizante, ¿no? Según el diccionario, la palabra judaizar o judaizante viene de un adjetivo o nombre común que judaiza, ¿no? Y judaizar es ser un judío converso que en el siglo I de la iglesia sostenía que para salvarse no bastaba practicar la doctrina de Jesús, sino que además se debía mantener la observación de la ley de Moisés, incluso los paganos convertidos. Entonces, Israel, por sobre toda predicción, el 14 de mayo del 48 había asombrado, pues repito, al mundo. Pero los que no tienen gran dominio de esta escritura, dije, no han querido rendirse ni aún ante este hecho consumado. Entonces, los judaizantes modernos se ven obligados a forzar las escrituras en forma arbitraria para sostener que la iglesia es el Israel espiritual.
pero al hacerlo demuestran no tener ningún respeto por las reglas más elementales de la interpretación bíblica. Y lo que es más grave, están destruyendo pues todo el simbolismo expresado en el Antiguo Testamento, los cuales apuntaban a Cristo. Y una vez que llegó aquel a quien representaban por medio de figuras, por medio de símbolos, todo aquello que era sombra de lo que habría de venir, todo eso fue puesto de lado. No vamos a tener tiempo para leer completos cada uno de los versículos que voy a mencionar, pero pueden anotar si gustan. Hebreos 8:2 dice: aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, verso 5 nos dice que todas estas cosas era figura y sombra de las cosas celestiales. En Hebreos 9:1 nos dice que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En Hebreos 9:9 nos manifiesta que esto era pues símbolo para el tiempo presente. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, ¿qué más dice el 9:23 de Hebreos? Dice, figura de las cosas celestiales. Y en Hebreos 10:1 nos dice que, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca la misma imagen de las cosas. Entonces, repito que estando ya presente Cristo, todo aquello que fue figura, todo aquello que fue símbolo, sombra de los que habría de venir, habiendo cumplido el propósito con que Dios las entregó, todo aquello fue puesto de lado. Hebreos 7:18 nos dice, pues, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, a causa de su ineficacia. Fue entonces necesario que Dios entregara para la iglesia nuevas y más precisas instrucciones. Si leemos 1 Timoteo 3:15, yo lo voy a leer, 1 Timoteo 3:15, dice, para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Recordemos, y lo tenemos bien presente, que el Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento, sino que ambos revelan al mismo Dios, pero está tratando Dios con dos pueblos diferentes. En el Antiguo Testamento, Dios se dirige a su pueblo terrenal, que es Israel, porque la iglesia estaba ya en formación, ¿no? Entonces, y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar las instrucciones claras, precisas para la iglesia, su pueblo espiritual del Señor, y por lo tanto, pues cuando necesitamos saber sobre alguna ordenanza para la iglesia, necesariamente debemos recurrir al Nuevo Testamento. Según de Timoteo 3:16 nos habla de un versículo bien conocido: toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero lógicamente, si deseamos conocer alguna instrucción específica para la iglesia, la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sobre el bautismo, la cena del Señor, entre otros puntos interesantes. Del mismo modo, pues, si deseamos conocer alguna disposición puntual para Israel, cómo debían sacrificar al Cordero Pascual, circuncidar a sus hijos, pagar el diezmo, entre otros puntos, necesitamos buscar en el Antiguo Testamento. Porque nada de esto, lógicamente, vamos a hallarlo en el Nuevo Testamento. Israel es un pueblo terrenal, con promesas terrenales. Y la iglesia es un pueblo espiritual con promesas espirituales. El judaísmo y el cristianismo, hermanos, no se mezclan. Se excluyen mutuamente. Unirlos, pues, es la pérdida completa del significado de cada uno de ellos. Pero, sin embargo, los judaizantes modernos
se han caracterizado por incluir dentro de la iglesia todas aquellas ordenanzas del Antiguo Testamento que Dios dejó claramente para Israel y que estos líderes ven como beneficiosas para conseguir alguna ganancia material. Así es, son aprovechadores de la fe los que más insisten en llamar a la iglesia la Israel espiritual. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 23, Dios ordenó a Israel celebrar las 7 fiestas solemnes. Levítico 23:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces no existe, pues, ninguna duda de que esto se lo dice al pueblo terrenal de Israel. En el verso 3 de Levítico 23 les da instrucciones sobre el sábado. Los versos 4 y 5 les da instrucciones sobre la Pascua. Los versos 6 al 8 habla de los panes sin levadura. Los versos 9 al 14 habla de las primicias. Los versos 15 al 22 les habla de la fiesta de Pentecostés. Los versos 23 al 25 habla de las trompetas. Y el verso 26 al 32 habla del día de la expiación. Los versos 33 al 44 también les habla pues acerca de los tabernáculos. Y casi todos estos judaizantes concuerdan en celebrar, según ellos, únicamente la fiesta de las primicias, porque han encontrado una forma más para beneficiarse materialmente. Pero aun cuando leemos en Levítico 23, 9 al 14, vemos pues que lo que ellos llaman en el día de hoy fiesta de las primicias es un remedio de lo que Dios ordenó al pueblo de Israel. Vamos a ver que allí se ordena traer al sacerdote una gavilla, la cual mecerá delante de Jehová. Y el día que ofrecieren la gavilla, debían ofrecer pues un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Recordemos, hermanos, que ahora en la iglesia, todos los creyentes somos sacerdotes. Todos los creyentes somos sacerdotes. Sin embargo, hoy, en muchas mega iglesias, estos judaizantes llaman pues fiesta de las primicias a la recolección de diversos regalos que deben traer para darle a los pastores, comenta Francis Suárez Rodríguez. Y si esto pues no es un insulto a nuestra inteligencia, no sé cómo llamarle. Francis Suárez Rodríguez es el autor de este comentario que estamos utilizando en esta noche y que verdaderamente nos llamó la atención porque aquí comenta cómo les interesa incluir en el cristianismo únicamente esta caricatura que han dado en llamar fiesta de las primicias. Pero arbitrariamente, pues, están excluyendo las otras 6, porque esas, lógicamente, no les reporta ningún beneficio. Y ni hablar del día sábado que encabeza estas ordenanzas de Levítico 23, porque entonces la iglesia, pues, se va a dar cuenta perfectamente que es para Israel y no para ellos lo que le está hablando. La iglesia no es el Israel espiritual. Ambos pueblos son totalmente diferentes, es decir, ambos pueblos no se pueden mezclar. Recuerden, el padre de la nación de Israel fue Abraham, un hombre a quien Dios le dio la tierra por heredad. Génesis capítulo 12, verso 7, dice la palabra, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, Dios escogió a Abraham para formar en su descendencia una nación, un pueblo terrenal, y le ofreció bendiciones terrenas, bendiciones terrenales. Deuteronomio 28, versos del 1 al 5, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, para guardar y poner por obra sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Por este motivo, pues, todos los fieles del Antiguo Testamento fueron hombres ricos. Tenemos, por ejemplo, Abraham.
a Isaac, Jacob, entre otros patriarcas, ¿no? La iglesia, mis hermanos, es un pueblo espiritual con recompensas celestiales. Entonces, los judaizantes modernos de hoy se asemejan mucho a sus antecedentes porque también, a sus antecesores, perdón, porque también están predicando otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, tergiversando las escrituras, utilizando personajes y promesas hechas al pueblo terrenal para forzar su filosofía e insertarla en la iglesia. Dicen que Dios pues no nos ha llamado a pobreza y citan como ejemplo las riquezas que obtuvo Abraham y toda la prosperidad de los patriarcas del Antiguo Testamento, todos ellos ciudadanos del pueblo terrenal. Un raciocinio muy elemental nos basta para comprender el fraude de esa enseñanza de la prosperidad, que resulta muy atrayente para los cristianos carnales que aman las cosas de este mundo. La Biblia y la historia nos demuestran que la mejor etapa que tuvo la iglesia fue la del primer siglo. Ella fue una iglesia, pues, rica espiritualmente, pero tan pobre económicamente que tuvieron que mantener comedores diarios para suplir las necesidades de los primeros cristianos. Hechos, capítulo 6, es bien claro. Hechos 2:45 también dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si el evangelio de la prosperidad que predican los judaizantes de hoy fuera verdad, entonces los primeros cristianos deberían haber sido todos muy ricos, ¿no? Porque vendían sus propiedades y Dios tendría que haberles devuelto 2, 3 o 4 casas a cada uno de ellos. Pero el relato de las epístolas y la historia dice pues que durante los 3 primeros siglos fue una iglesia rica espiritualmente. Iglesia rica espiritualmente, pero estaba constituida mayoritariamente por los desposeídos, por los pobres de este mundo. Hermanos, algo que podemos verlo a simple vista cuando leemos las Escrituras en la vida de Pablo. Pablo abandonó su posición social. Pablo pertenecía al Sanedrín. Dejó su importante puesto en el ejército romano. Pablo renunció a sus propiedades. Todo lo desechó para seguir al Señor. ¿Recuerdan este pasaje? Todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. ¿No? ¿Por qué no funcionó en Pablo lo que aseguran los predicadores del Evangelio de la Prosperidad? La Biblia nos dice que él vivió austeramente. Pablo anduvo en cárceles, anduvo enfermo, entre otras cosas. Nos preguntamos, ¿fue porque no tuvo suficiente fe acaso? ¿O porque no visualizó las riquezas? ¿O debido a que no pensó positivamente? ¿O porque el evangelio de la prosperidad es un fraude? Me quedo con el último. El evangelio de la prosperidad es un fraude. Entonces la iglesia es un pueblo espiritual. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El Señor, ¿qué nos dice en su palabra, mis hermanos? Juan capítulo 15, versos 19. Nos dice, no sois del mundo. Primera de Juan capítulo 2:15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra. Mateo 19:23. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lucas, capítulo 21, verso 17. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Juan, capítulo 15, verso 20.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hebreos 3:1. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Efesios capítulo 2, verso 6. Dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces la iglesia es un pueblo celestial. La iglesia no es un pueblo terrenal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra herencia, nuestras bendiciones son celestiales, mis hermanos. Aquí tendremos persecuciones. Podremos ser despojados de todos los bienes materiales, pero nuestra recompensa está en los cielos. Nuestra recompensa no está en la tierra. Jamás nos han ofrecido pues bendiciones materiales. Es más, nos han exhortado a no tener tesoros en la tierra, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Lucas capítulo 12, verso 34. Fíjense pues, hermanos. Son múltiples, como hemos visto, las diferencias que existen entre Israel y la iglesia. Y solamente voy a enumerar algunas de ellas. Israel es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo celestial. Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal. La iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales. Los israelitas son los amigos del esposo, pero la iglesia es la esposa. Juan capítulo 3, verso 29. En Israel, Dios habitó en el tabernáculo. En la iglesia, habita en cada creyente con su Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. En Israel, el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba. En la iglesia, viene sobre todos los creyentes y mora en ellos, vive en ellos. Tenemos Primera de Corintios 3:16 y Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. ¿Qué más tenemos que comentar para ver esa gran diferencia que hay entre lo uno y lo otro, entre Israel y la iglesia? Que la ley para Israel eran los mandamientos, ¿no? Y la gracia era es para la iglesia. Romanos 3:19, Romanos 6:14. El judaísmo es una religión. El cristianismo es una regeneración, es decir, es nacer de nuevo. En Israel, la salvación era por perseverar guardando la ley. En la iglesia, somos salvos por fe. No somos salvos por obras. Efesios capítulo 2, verso 9, Tito capítulo 3, verso 5. El sábado, por ejemplo, es una señal entre Dios e Israel perpetuo. El santo día de reposo, del cual habla Éxodo 31, versos 13 y verso 17. Y en la iglesia, el primer día de la semana. Domingo, día del Señor. Allí partimos el pan. Allí tomamos el vino. Estamos notando esa gran diferencia que hay, pues, entonces, entre Israel y la iglesia. La Pascua, por ejemplo, para Israel. La cena del Señor para la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. ¿Qué más podemos decir de Israel? Israel tenía prohibición de comer ciertos alimentos. En la iglesia hay libertad, con la excepción de comer sangre, ya que aquí está la vida, dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 25. A Israel, debido a la dureza de sus corazones, se le permitió el divorcio o carta de repudio, es decir, el endurecimiento espiritual en parte hasta que se complete pues el tiempo de los gentiles. Entonces Israel será el remanente y será salvo, como dice Romanos 11, 25 y 26. En la iglesia no era así, mis hermanos. A Israel se le mandó a hacer guerra a sus enemigos. A la iglesia se le mandó
amar a sus enemigos. En la religión judaica habían sacrificios temporales. En la iglesia tenemos un solo sacrificio con una eficacia eterna. ¿Quién lo dice? La palabra. Hebreos capítulo 10, versos 10. Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12. En el judaísmo, recuerden, tenemos el incienso. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes cogían el incenciario. Y en la iglesia, ¿qué tenemos? Tenemos las oraciones. Apocalipsis 5:8. A Israel se le ordenó separarse del resto de las naciones, como dice Hechos capítulo 10, verso 28. A la iglesia se le encargó ir a todas las naciones. Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Leví. ¿Y en la iglesia qué sucede? En la iglesia todos somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6. La unción con aceite para Israel, la unción con el Espíritu Santo para la iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 y 27. Entonces los israelitas pues tenían limitaciones para llegar a la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos libertad, los creyentes, la iglesia, tenemos libertad para entrar a los atrios del Señor. Hebreos 4, verso 16. Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre pecador. La iglesia tiene un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, perfecto, eterno, como lo dice Hebreos capítulo 7, verso 28. A Israel se le ordenó pagar el diezmo, a la iglesia lo que propuso en su corazón. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Israel tendría el encuentro con el Señor en la tierra. La iglesia, ¿dónde se va a encontrar con el Señor? Se va a encontrar en el aire para ser llevados a las mansiones celestiales. Zacarías 14:4, 1 Tesalonicenses 4:17 nos habla de lo que será pues este arrebatamiento. ¿Qué más le va a acontecer a Israel? Israel pasará por la gran tribulación para Dios sacar su remanente. La iglesia será arrebatada antes que esos juicios comiencen. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 30, verso 7 y Romanos capítulo 8, verso 1. Creo que hay suficientes indicios para poder comprender, para poder entender, ¿no? Para poder entender que Israel es distinto a la iglesia. Las gracias, ¿verdad? Muchas bendiciones a los autores de estos dibujos que he utilizado esta noche, a los autores de las ilustraciones usadas, publicadas en internet para uso gratuito. Asimismo, a nuestro hermano en Cristo Francis Suárez Rodríguez, ¿no? Por haber utilizado esta bibliografía. A mis hermanos que han tenido la gentileza de acompañarme esta noche, a quienes nos siguen en las redes sociales, el Señor les bendiga ricamente, pues. Y a nuestros seguidores, una vez más, les decimos que será hasta otro diálogo en línea. Por su atención, gracias.